consecuencias para el futuro de los Estados Unidos. En diciembre de 1941 entró en guerra luego de que los japoneses atacaran al imperio en el Pacífico. Y casi se libró otra guerra mundial en 1962 por una crisis de misiles en Cuba. ¿Pero Estados Unidos entró en guerra con España por razones justas? ¿El Maine fue destruido deliberadamente en un ataque sorpresivo o fue destruido por una catastrófica falla mecánica? The controversy surrounding the Maine never died down from the day the Maine exploded. La historia comienza en 1880, cuando el Congreso adjudicó fondos para construir una flota de buques de acero que protegería los intereses comerciales de los Estados Unidos en el mundo. Uno de los primeros barcos construidos en el astillero de Brooklyn era el USS Maine de 97 metros. Como buque de guerra de última generación, ostentaba cañones de 25 centímetros, luz eléctrica y era impulsado por 896 toneladas de carbón. Con un costo de $2,5 millones, la Armada tenía ahora una poderosa herramienta para imponer una política exterior en el mundo. El primer rival estadounidense fue el Imperio Español, que aún controlaba a Cuba, y en el Pacífico a las Filipinas. En ambos países la revolución era inminente, y los españoles libraron una batalla sangrienta y finalmente inútil para conservar su territorio. The American population was already clamoring for some sort of intervention in Cuba to ease the trials that the population was going through. The ship was shuttled around from different ports in the United States depending on the political situation. And when things heated up in Havana, you could see the Maine being advanced like a chess piece from port to port, getting closer or further depending on how hot or cold things were in Havana. En enero de 1898, en respuesta a motines sangrientos en La Habana, el presidente McKinley ordenó al Maine que visitara Cuba. It was a show of power to the Spanish and to the Cubans that the American government would defend its interests in Cuba, which it had many because of its many investments there. There was a lot of concern entering the harbor about where the ship would be placed, and it was eventually taken to a mooring that was very seldom used. And it was considered to be, in some cases, a safe mooring because it was farther away from the city itself. 3 semanas después, el 15 de febrero a las 21:40, el Maine estalló en una bola de fuego gigantesca que resonó por toda la ciudad. 266 hombres fueron asesinados. Muchos murieron quemados. Then came a sharp explosion and a perfect rain of missiles. I was struck on the head by a piece of cement. The whole ship was blown into the air. Each man lived a lifetime of horror in a few seconds. I tried to swim up to the surface, but I was caged in by the wreck. I could hear the shrieks and cries of the men near the ship. The forward part of the ship was ablaze by now, and up from the waters came the heart-rending cries of our men. Help me! Save me! En pocas horas, el capitán Sigsbee envió un mensaje urgente a Washington. El Maine explotó en el puerto de La Habana. La opinión pública debe suspender todo juicio hasta nuevo informe. The Spanish were, of course, immediately concerned. They knew that the loss of a ship in their own harbor could very easily lead to war. Had she been in Baltimore Harbor and exploded there, it would have been looked immediately as an accident. But in the case of being in Havana Harbor, it was immediately looked at as sabotage. La Armada estadounidense montó rápidamente una investigación sobre el desastre. 4 oficiales de la Marina, ninguno de ellos con conocimientos técnicos, encabezados por el capitán William Sampson, iniciaron la investigación. The Sampson Board in 1898 was faced with the wreck of the ship, mainly underwater, in the harbor of Havana, a foreign nation, and the board was conducting its inquiry while afloat on a small ship tied up next to the wreck. Marineros de otros barcos trabajaron como buzos. Con pocos conocimientos de arquitectura naval, estos hombres intentaban descifrar el naufragio.
Their visibility for the divers is about 12 to 18 inches. They walked through what they called was mud, but was probably sewage from the city of Havana. Luego de 3 semanas de investigación, los buzos informaron sobre un largo alerón de metal incrustado en el interior del barco pintado de verde. Una revisión de los archivos de mantenimiento los ayudó a comprender por qué estaba pintado de ese color. What she was coated with was a slippery, green, greasy paint. And that was easy enough for the divers to feel and see, so they could tell what had previously been the outside hull of the ship and where it had ended up after the explosion. Mientras la junta investigadora analizaba cómo el casco descansaba dentro del barco, la prensa, oyendo apenas detalles, sacaba sus propias conclusiones. Lo único que pudo empujar a esas enormes láminas metálicas dentro de un agujero era una explosión desde el exterior del barco, una mina española. Within days of the explosion, the newspapers, Hearst Journal and Pulitzer's World, were showing drawings of how the Spanish blew up the ship. They show the ship with mines and all sorts of things around it, showing how it had exploded, with all kinds of accounts of how it was done. And the public, of course, largely believed this. The sensational headlines were that the Spanish must have had something to do with the explosion of the battleship, and there was a call for revenge. Ese pedido se transformó en exigencia luego de que la Junta Sampson expidió sus conclusiones. El Maine fue destruido por una mina submarina. La guerra se desató de inmediato. ¿Pero qué pasó en realidad la noche del 15 de febrero de 1898? Con la ayuda de la tecnología del siglo XXI, ¿podemos responder qué fue lo que destruyó al Maine? ¿Fue un ataque deliberado o un trágico accidente? Estados Unidos juró recordar al Maine. Para resolver el misterio, primero hay que recrear al buque. Afortunadamente no es tan difícil como parece. En Filadelfia, anclado sobre el río Delaware, hay un barco muy similar al Maine, conservado milagrosamente por más de un siglo. Nuestra investigación comienza aquí, y la historia ya nunca será la misma. Octubre del 2000. Un buque de guerra estadounidense estaba anclado en el puerto de Aden, en Yemen, cuando el USS Cole explotó. 17 marineros fueron asesinados. Son llamativas las similitudes con el Maine. Un buque de guerra estadounidense en un puerto extranjero. Una amenaza terrorista existente. La pérdida de vidas. ¿Podría repetirse el hecho ocurrido en La Habana en 1898? Irónicamente, al mismo tiempo que se atacaba al Cole en Yemen, buzos en el Caribe rastreaban el naufragio del Maine. Buscaban pistas que resolverían el misterio sobre qué fue lo que hizo estallar al barco. La polémica iniciada hace un siglo se debatía entre dos posibilidades: un proyectil externo o un trágico accidente. Lamentablemente, la investigación terminó cuando los investigadores notaron que una prueba crucial, el sector delantero del barco, fue destruido por la Armada en una segunda investigación, 13 años después de la explosión. Cuando la guerra hispano-estadounidense desaparecía de los encabezados, los restos del Maine aún eran exhibidos en La Habana. The Cubans wanted it removed because it was blocking navigation within the harbor itself. There were 70 bodies that were still unaccounted for, including 2 officers. One of the main reasons for dewatering the ship was to look for human remains and to reunite the 70 bodies with their compatriots who had already been buried in Key West of the United States. 13 años después del desastre, en 1911, el Congreso aprobó el monto del dinero e ingenieros navales aceptaron el desafío. Construirían un dique alrededor del naufragado Maine y bombearían el agua. Un proyecto de semejante magnitud
nunca antes se había intentado. The construction of the cofferdam took well over a year before they were even beginning to pump the water out, and that's when the problems started manifesting themselves, when you expected it to be watertight and it wasn't, and the tide came in, and then they got hit by a couple of hurricanes. Finalmente los ingenieros tuvieron éxito y sectores del Maine empezaron a emerger. A medida que el trabajo avanzaba, se recuperaron 52 cuerpos, junto con varios objetos personales. Recordar era solo una parte del plan. La Armada quería verificar y aclarar las dudas sobre el hundimiento. William B. Ferguson was a young naval constructor that was assigned by the Navy to help the Army identify parts of the ship. Esperando descifrar el caos que se le presentaba, Ferguson pintó líneas que mostraban la quilla maltrecha y algunas mamparas de apoyo. También dibujó diagramas para clarificar los detalles sobre los escombros. La búsqueda de Ferguson para hallar la porción del casco doblado hacia adentro, hallado por los buzos en 1898, dio sus frutos en noviembre de 1911. Ese gran alerón de acero había sido parte del casco exterior. Estas imágenes muestran claramente que fue impulsado de algún modo hacia el interior del barco. De esta manera fue corroborada por la Junta la prueba de un proyectil externo. Ferguson found actually 4 areas that were damaged underneath the magazine and coal bunker in question. Ferguson las enumeró del 1 al 4. 3 de esos alerones de metal se doblaron hacia afuera, pero un gran alerón de 9 metros cuadrados de metal se dobló hacia adentro y fue denominado como sección 1. Las conclusiones a las que arribó esta investigación fueron las mismas. Una mina submarina perforó el casco doble e incendió el pañol de municiones de 15 centímetros. Eso provocó una reacción en cadena que hizo estallar otros 2 pañoles. I believe the inquiry of 1912 certainly solved the issue of the battleship Maine. Remember, these men actually spent time, and they actually saw the steel. They were right there. No todos creyeron que por tener acceso directo al naufragio, hallarían la verdad. I believe that the 1911 group had pressures also. Part of it was that the United States on the whole wouldn't want to admit that the event that triggered the Spanish-American War was actually misinterpreted by the Navy in 1898. The Navy still would be reluctant to admit that its ships were unsafe and that the ship might have been destroyed by negligence. A pesar de que las conclusiones de la investigación de 1911 fueron cuestionadas, no existen dudas de que brindaron un arma importante a futuras investigaciones. Tomaron una serie de fotografías de los restos del naufragio en el estado en que se encontraban. Luego de tomar estas fotos, la Armada hizo arreglos para disponer del Maine. Los ingenieros navales cortaron la parte delantera del barco reemplazándola por una mampara de madera. El barco fue trasladado a aguas internacionales y hundido por segunda vez con una magnífica ceremonia. Sin embargo, las dudas persisten. Aquí se ubica hoy el naufragio, pero las respuestas están en otra parte. Una tercera investigación intentó resolver el misterio en 1974. Esta vez fue un gran almirante de la Armada, Jaime Rickover, quien se interesó. El almirante Rickover reunió un equipo de investigadores e ingenieros para investigar sobre la explosión. Ib Hansen, un ingeniero en estructuras, tenía más de 30 años de experiencia en perforaciones, explosiones de barcos y fallas de estructura metálica. When we got started on the job down in Rickover's office, he talked to us, and he basically told us to find out what the truth was, whatever it was. Su primera tarea era reunir todas las transcripciones del tribunal y notas de anteriores investigaciones navales.
So we went to the National Archives, and we had all of the stuff that the archives had pulled out. And it was my feeling that with all of that we had, that modern technical experts might be able to come up with some opinion about what might have happened to the ship. Sin presiones políticas, el equipo de Rickover analizó las fotografías tomadas durante la investigación de 1911 y reconstruyó algunos factores básicos. Explosiones en los pañoles delantero de 15 centímetros, de 25 centímetros y el de reserva de 15 centímetros destruyeron al Maine. El metal retorcido indicaba que la explosión inicial se originó en el pañol de pólvora de 15 centímetros. El equipo consideró que una mina fue la causa de la explosión, pero no estaban convencidos. A mine going off, a ship like that, that's capable of penetrating a double bottom, would be at least 100 pounds of gunpowder, and would have made its mark on the plates in a diameter of at least something between 10 and 20 feet in diameter, and none of this was existing. Finalmente analizaron la prueba contundente citada por la investigación de 1911, la sección 1. El primer problema era la apariencia general alisada de ese metal de 30 metros. Had a mine blown up outside Section 1 and pushed Section 1 into the ship in that nice gentle roll, then 5 to 10 tons of brown powder exploded over it, it would have been crimped down and squashed. But there it was, just kind of laying there like someone's tongue. Pero si la sección 1 no fue doblada por una mina bajo el barco, ¿cómo fue empujada al centro del naufragio? Hansen and Price basically believed that Section 1 was bent inward by the inrush of water into the hole created by the sides of the ships being blown out and missing. Luego de un año de investigaciones, el almirante Rickover hizo su informe. There was no plausible evidence of an explosion outside the ship at all. The most likely thing that happened was spontaneous combustion of coal in a bunker adjacent to the 6-inch reserve magazine. El informe de Rickover reescribió la historia, desafiando directamente a las conclusiones de 1911. El Maine fue destruido a causa de un accidente, pero la controversia no terminó. Detractores afirmaron que a Rickover le faltaba la evidencia física que tenía la investigación de 1911. Y expusieron que, sin esa prueba, ninguna conclusión definitiva puede o debería ser alcanzada. La prensa tomó la protesta con gigantescos encabezados. El misterio del Maine permaneció y era difícil argumentar contra esos supuestos. Difícil, pero como estamos a punto de ver, no imposible. En vez de mirar al pasado, miraremos hacia el futuro, aplicando ciencia forense del siglo XXI para reconstruir al Maine y luego destruirlo por segunda vez. ¿Cómo se reconstruye un buque de guerra del siglo XIX? La respuesta es, no es posible, pero todavía puede hallarse uno a flote. Anclado en el río Delaware, cerca de Filadelfia, está el USS Olympia. Encargado en 1895, el mismo año que el Maine, forma parte de la Armada estadounidense desde hace más de un siglo. Gran parte de su diseño y materiales es similar al del USS Maine. El lugar que buscamos está lejos de ser una atracción turística. Okay, now we're going to go down to the forward magazine. All right. This is the first time we get to go into the bowels of the ship. How many decks are we going down? En cualquier barco de guerra, el acceso al pañol donde se almacenan las municiones está restringido por razones de seguridad. This is the forward hold of the ship. What's this passageway? This is the chain locker. Okay. Okay, Jamie, coming down. Come on down, Dan. Talk about descending into history. I'm going down into the magazine. Okay, this is the forward magazine, and that's the bulkhead we were talking about. Let's go see it. Okay, Daniel,
This is the bulkhead between the athwartship coal bunker and the forward magazine. Okay. What you're seeing is modifications to the original. This has cork added to it. And if you look up higher where some of it's been torn out, you can see it's running about 4 inches thick on all the sides. You're completely insulating this space. And we're now looking... Un agujero en el corcho brindó una visión clara de la pared original. Oxidada y gastada, esta mampara remachada sobre el Olympia es exactamente idéntica a la mampara del Maine, que separaba la carbonera A16 del pañol de reserva de 15 centímetros. Investigando al Olympia, se determinaron las especificaciones exactas de la mampara. El siguiente paso era tal vez el más difícil, la reconstrucción. Los planos del USS Maine indicaron que dicha mampara fue hecha de acero templado de 0,63 centímetros de espesor. La tecnología del siglo XIX utilizada para la fabricación de esta mampara rara vez se usa hoy. Pero hay una tecnología paralela a la de aquella era que aún puede encontrarse. Aunque no hay demanda para la manutención de buques de guerra del siglo XIX, existen ferrocarriles en funcionamiento de ese mismo siglo, y cuando se precisan repuestos hay que venir aquí. El maestro artesano Lee Moidinger se hizo cargo del proyecto. Riveting is a way of fastening plates together. You'll take small rivets and actually buck them up, which means put a weight against the end that has the head already on, and then whack the other end with some kind of a forming tool or a hammer or something like that. Who the hell did this? Una vez completa la pared, es levantada en el galpón del ferrocarril y se le agregan unos pocos elementos que hay en el pañol de municiones de un barco. Como todo el evento puede depender de un poco de carbón, nos abastecimos de un suministro especial. It's bituminous coal, soft coal. The same kind of coal that the Maine used then. Right. Scott hizo fuego usando madera para encender el carbón. Scott, let me show you how this is all going to take place. What we've done is replicate a coal storage area on this side that you've ignited, and over here is the magazine. This box was entirely made of copper, and it had saluting powder in it. It was like a powder keg. And it rested right against that wall, this bulkhead. Right over here for the storage for the powder bag in this main magazine. If the Maine exploded this way, probably this saluting powder went off from the heat being transferred from the fire of coal on the opposite side. A modo de prueba, colocamos pólvora negra sobre la placa de cobre. Los expertos coinciden en que se inflamaría fácilmente si el cobre alcanzara los 260 grados centígrados. It's now 3:15. I'm going to take a reading on the storage box or powder keg, a reading of about 211 degrees. Siguiendo estrictos procedimientos a bordo del Maine, la temperatura del pañol era normal a las 10. Apenas pasadas 4 horas, calentada por carbones ardiendo, la temperatura de la caja de cobre era peligrosamente alta. Luego de que el carbón ardiera durante 5 horas, Bill Noterer, un técnico de la Rytec Corporation, trajo una máquina que brindará una visión termográfica de la temperatura en las paredes. All right, Bill, I'm starting to pick up the image now, and I'm starting to see rivets. Definitely a yellow calibration, very bright. It reads over 500 degrees. And then off to the left of the screen, Bill, are the cylinders are coming into view. And they're reading at 100 degrees to about 150. It's intensely hot. It's showing 600 degrees right dead center on those rivets. And our copper box is reading about 300 degrees. You can clearly see that there is intense heat in the center of this panel.
Este perceptible patrón de calor sobre la pared es otra indicación de la alta temperatura en la carbonera. A 8 horas de iniciada la demostración, la temperatura en las placas de cobre continúa ascendiendo. The copper flashing is 444 degrees. La pared está tan caliente ahora que incluso con un hueco de 10 centímetros, el calor irradiado ha inflamado el depósito de pólvora. Medimos por última vez la caja de cobre a las 21:30 minutos. 472 degrees. La temperatura se acercó peligrosamente al punto de ignición de la pólvora negra. This powder's ready to go. Los marineros del Maine escucharon taps y fueron a descansar a sus hamacas. Eran las 21:40 minutos. Varios incendios en carboneras no detectados se registraron en barcos de aquella época. Demostramos que una mampara, calentada por carbones ardiendo, pudo irradiar suficiente calor como para hacer estallar la pólvora ubicada contra esa mampara. Estos descubrimientos respaldan las conclusiones del informe Recover, pero los críticos aún no están convencidos. There is absolutely no evidence at all that the temperature of the steel in that battleship rose to such a level that it would cause stored powder to explode. Para responder a estos críticos, debemos dar un importante paso adelante. Una mirada detallada a este metal de 30 metros resolverá este misterio que ya tiene 100 años. Es interesante que ambos bandos del debate señalen a la sección 1 como la prueba contundente. Se suma Otto Jones, un ingeniero en estructuras que pasó años analizando la destrucción del Maine. Of course, I was caught up also in this debate of that infamous Section 1 turned inside. Obviously, a mine put it there. Yet it looked in a way a mine-damaged plate couldn't possibly look. So this issue of location versus condition, we needed a tiebreaker there somewhere. And it occurred to me, maybe there are additional clues which could be found. Ansioso por entender a la sección 1 detalladamente, Otto analizó planos del Maine. And in my own mind, I equated pretty much to somebody performing an autopsy. And obviously, before you can perform an autopsy, you ought to be an expert in A, the anatomy, and B, pathology. You have to know how the anatomy responds to stress, trauma, and so forth. Fuera del caos del naufragio, la sección 1 puede ser colocada en su debido lugar. Si esta es girada, forma parte del casco. Sobre esta se ubica el pañol de reservas de 15 centímetros. A estribor vemos al pañol de 25 centímetros. A su lado, el pañol de pólvora de 25 centímetros. A babor, una carbonera. Observando el área dañada desde abajo, vemos a la sección 1, así como también las grietas entre los otros 3 sectores. Estos fueron destruidos por el estallido de los pañoles. To my surprise, I found out that most people were kind of content to just look at Section 1, look at the damaged ship, without really going to the details as to how exactly the ship was built, whether a certain seam in the ship's hull was lapped this way or that way. That makes a big difference. Los barcos remachados se construyen a partir de la quilla. Para formar el casco se remachan franjas de metal, llamadas tracas, sobre un patrón superpuesto. Esta superposición se observa mejor en un diagrama transversal del casco. La sección 1 está formada por una porción de las tracas B y C. Otto construyó un modelo de la sección 1, completo con mamparas, para mostrar lo que una explosión debió haber provocado al Maine. We have the A strake, B strake, C strake, D strake. B and C comprise Section 1. This is a longitudinal, this is a longitudinal.
This is the bulkhead. I'll just very quickly simulate the effect of an external force of a mine. I can push here and nothing happens. I can push here, little happens. I push here and it pops up. It pops so easily because all that is holding back the plate when subjected to an external force are just the conical rivet heads. Pero el daño provocado a la sección 1 ilustrado aquí no pudo ser causado por una mina. Esta debió levantar toda la plancha, pero aquí falló la junta izquierda. Otto debió observar más detalladamente. The one thing that right away puzzled me is that section 1 shows one break in the plate, not at the seams where the rivets might break. Only tension produces a break which has no edge deformation. This intrigued me enough that I started questioning more things which were puzzling. Otto observó la sección 1 otra vez y notó un nuevo detalle. En el extremo, una línea de soldadura había fallado. Las tracas estaban unidas en los extremos con un conector especial. Las planchas de acero se ubicaban punta con punta y un trozo superpuesto se remachaba en el interior del barco para fijarlas en su lugar. En esta fotografía de la sección 1 de 1911, la traca y los remaches se soltaron de la parte superpuesta, creando una marcada deformación. Otto tiene la teoría de que esta deformación solo pudo ser resultado de fuerzas de tensión. Para recrear los últimos momentos del Maine, literalmente reconstruimos una porción del barco. Utilizando el mismo tipo de metal, repetimos el modo exacto en que los constructores originales de buques remacharon al Maine. Esta reconstrucción fue enviada al laboratorio Powell de la Universidad de California, en San Diego. El Dr. Robert Asaro, un profesor de ciencia de los materiales, aceptó dirigir el experimento. Usando una prensa hidráulica, se propone tirar de las placas hasta que éstas cedan. A pesar de que una explosión arrancaría esas placas en milésimas de segundos, este proceso más deliberado debería producir el mismo resultado. En esencia, vamos a destruir al Maine por segunda vez. Y luego compararemos esta segunda explosión controlada con las fotografías de 1911 de la primera explosión. ¿Coincidirán? Okay, this is one of the double lap joint specimens, and what we're looking at would be the inside of the hull. Yeah? And so we're anxious to see which way this will actually deflect, and again what the failure mode will be. El doctor Asaro estima que requerirá de 60,000 libras para arrancar las placas. Lentamente crece la presión. Finalmente, se aplicó una presión de 90,000 libras. These rivets are very strong and they're very hefty. Evidently, much stronger and or heftier than they were on the Maine. Okay, they're not failing, obviously. Looking at the picture of section 1 on the lap joint from the Maine, what we see is, number one, the rivets underwent a shear failure. So indeed we saw it bent this way. What does it tell us? Pure tension will induce this kind of curvature, that is curvature away from the butt-jointed plates itself. If there had been an explosion from inside, that's what we would have seen. La curvatura de este metal confirma un punto clave. La explosión que destruyó al Maine provino desde el interior. Pero una explosión interna de esta magnitud hubiese deformado al metal en cada lado de la sección 1. Otto Jones examinó las fotografías de 1911 buscando esa prueba reveladora y la encontró.
There is another seam between strake C and strake D, which clearly shows a process where a lap joint is pulled in tension before breaking. It deforms, and then you have the process of rivet heads being pulled through the holes. And sure enough, that part of section 1 clearly shows that deformation. Siguiendo esta trayectoria de deformación, Otto pudo explicar la secuencia explosiva. We have tension in all directions, omnidirectional tension, membrane tension. That may be a fancy word, but anybody who's ever blown up a balloon knows what that is. A blister had been formed under the hull by blast pressure pushing away from the hull, of which at that time section 1 was still an integral part. These stresses created by the increasing blister reached the strength of that hull. It burst. That burst created then the boundaries of section 1. Esa explosión interna también explica el filo no deformado de la sección 1. Ese filo fue desprendido de la placa adyacente, que lo despegó sin que éste se deformara. Todos los detalles y deformaciones observadas en la sección 1 se explican por un único evento, una catastrófica explosión interna. Pero queda una pregunta. ¿Cómo esta enorme sección del Maine llegó al interior del barco? Los investigadores de aquel momento estaban convencidos de que esta era la prueba de una mina española. ¿Podemos estar seguros de que se equivocaban? There are a number of ways to explain how section 1 could have gotten back. Remember, section 1 had a sail area of 100 square feet. It takes water flowing at only 5 feet per second with such a large area to bend it back in. ¿Pudo tan solo la irrupción del agua empujar a esta plancha de metal enorme al interior del casco? El Laboratorio de Investigación Rickover de la Academia de la Armada Estadounidense en Annapolis, Maryland, parecía el lugar apropiado para conducir nuestra última prueba. Aquí yace el palo de trinquete del USS Maine, un monumento conmemorativo para los valientes marinos muertos en la explosión del Maine en La Habana. Este mástil estuvo directamente en el trayecto de la erupción. El daño persiste como testamento de la increíble fuerza de la explosión. Otto Jones visitó a los ingenieros en los laboratorios de pruebas hidrodinámicas. La investigación en estos tanques de agua brinda lo último en diseños de cascos para buques. Pero Otto tiene en mente otra prueba. This is the precise model of the section 1 which was found on the Maine, and what we hope to show is that this plate, presumably bent outward by the internal magazine explosion, it reached its maximum extension, and this is just what I estimated it to be. The issue now is we want to model the process of this plate being swept back into the ship where it was found. And what we have here is really a model, it's 1/14 of the actual plate. El canal de agua circulante es una máquina monumental de más de 6 metros de altura. Bombas especiales agitan agua a través de un panel de acrílico a varias velocidades. John Bunker coloca el modelo de la sección 1 en su lugar. El extenso alerón es doblado hacia afuera desde el casco hacia el canal de agua. I guess at this point we're ready to start the channel, so I'm going to energize the motor set. It's reasonable to assume that initially the flow was horizontal. You had almost like a channel created by the ship's bottom, the harbor floor, so the water initially had to flow horizontally.
Además del tamaño y espesor, Otto utilizó en esta prueba un tipo de metal que tiene una resistencia a la tensión de 30.000 libras por pulgada cuadrada. La misma resistencia que la del chapado de 4 centímetros del Maine. A 1 metro por segundo, la plancha casi es llevada a una posición vertical. Don aumenta el flujo de la corriente y el agua golpea la plancha de metal. Con el flujo de la corriente a solo 1,5 metros por segundo, igual al flujo del agua en un gran río, un estudio comparativo de la posición original de la plancha muestra cuán lejos fue arrastrado el metal solo por la presión del agua. Here we go, Otto. Is this what you expect to see? This is exactly what I hoped I would be able to show. You see a plastic deformation. Esta prueba demostró que incluso una mínima velocidad de agua pudo torcer el metal hacia el interior del barco. Having looked at the pictures many times, having taken the time to understand how the structure was put together, knowing where a certain structural configuration's strong points and weak points are, I can't help but have absolutely no doubt in my mind that it couldn't possibly have been a mine. It clearly was an internal explosion. Luego de analizar la sección 1 en detalle y verificar varias teorías, nuestra investigación quedó completa. Estamos listos para recrear los acontecimientos del 15 de febrero de 1898. Durante todo aquel día, carbones ardientes calentaron la mampara del pañol de municiones de 15 centímetros. A las 21:40, 6 toneladas de pólvora estallaron en el pañol. Inmediatamente después, otros 2 pañoles estallaron, destruyendo los costados del buque y hundiéndolo. Al irrumpir agua en su interior, esta arrastró tras de sí al gran alerón de metal, conocido ahora como la sección 1. A pesar de que la subsiguiente guerra con España fue justificada como la respuesta adecuada a un acto terrorista, lo que le sucedió al Maine fue más una obra de Dios que un acto deliberado del hombre. One has to ask themselves, why is it important to know the truth of the loss of the Maine? Well, the answer's right behind me. We would do them a great disservice if we explained it away as a Spanish mine exploding it, rather than what really happened to them. These men died in service to their country, and to distort how they died is dishonor. La historia, una vez acontecida, no puede ser modificada, y las noticias de hoy serán la historia de mañana. Si la pérdida del Maine y los hombres que caminaron sobre sus cubiertas pueden tener otro significado, tal vez sea el de asegurarse que esas palabras no sean olvidadas. Debemos entender el pasado para no cometer los mismos errores. Esas palabras jamás tuvieron tanto significado como lo tienen hoy. Versión en español, Palmera Records.